Hay un repudio general por el incremento salarial que se recetaron los diputados en el Congreso de la República. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Hoy conversación directa con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, Paulina Abriz del Movimiento Cívico Nacional y Fernando Bon de Congreso Eficiente. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy vamos a hablar del cuestionado incremento salarial de los diputados. Para eso nos acompaña Manfredo Marroquín. Él es fundador y presidente de Acción Ciudadana. Paulina Abriz. Ella es coordinadora de relacionamiento estratégico del Movimiento Cívico Nacional. Y también nos acompaña Fernando Bon. Él es el director ejecutivo de la Alianza Congreso Eficiente. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias. Y precisamente la primera pregunta que les quiero plantear es, ¿todavía se puede dar marcha atrás en este incremento salarial? Es decir, ¿hay oportunidad o ya es demasiado tarde? Inicio con Manfredo Marroquín. Esta organización precisamente presentó una acción legal en la Corte de Constitucionalidad. ¿Todavía es tiempo? Gracias, Alejandra. Si nos atenemos estrictamente a plan legal, yo te diría que sí hay posibilidades de dar marcha atrás con este aumento salarial de los diputados. Primero porque tenemos todos los argumentos que son evidentes, que el Congreso no cumplió ni en forma ni en fondo con el debido proceso legislativo para recetarse este aumento. Eso está documentado. Hasta incluso el mismo Congreso, en respuesta a los requerimientos de información que le hizo la Corte de Constitucionalidad, ellos mismos describen el proceso que no cumplieron. Entonces, yo te diría que si fuera que en Guatemala se respeta la ley, el fallo de la CC tendría que ser efectivamente de que ese aumento no tiene los requisitos para ser legal. Entonces, tenemos que esperar lo que diga la CC. Lamentablemente se está tardando mucho, teniendo todas las evidencias a la mano. Así que nosotros todavía guardamos la expectativa de que esto pueda revertirse. ¿Creen ustedes que si existiera voluntad política del lado de los diputados en el Congreso de la República, ya con la oposición de la población y los cuestionamientos que se han dado en los últimos días, ellos ya habrían dado marcha atrás con esta medida que dice Fernando Bon? Pues yo creo que hablar ahora de voluntad política fue muy conveniente ahorita que se hizo presión por varios medios, que la población pues dijo explícitamente que no estaba a favor de este aumento, pero si hubiera habido voluntad política en su momento, esto hubiera pasado al día siguiente de haberse aprobado el acuerdo. Recordemos que este acuerdo en el que ellos se recetan el aumento no es de ahorita, de febrero. Ahorita en febrero salió el acta con la que se aprobó mediante junta directiva, pero el acuerdo fue aprobado en noviembre del año pasado, por lo que tuvieron todavía algunos días de noviembre, tuvieron diciembre, sesiones extraordinarias, tuvieron enero, incluso tuvieron febrero antes de hacer efectivo el pago, pero hoy en día es muy fácil salir a decir que se quiso dar marcha atrás, pero realmente no hubo ninguna acción por parte de los diputados para dar marcha atrás con ese aumento. ¿Qué es lo que denota la actitud de los diputados tomando en cuenta todo ese contexto y el tiempo que tuvieron para dar marcha atrás con esta medida?
O sea, yo sé que el César, lo que es del César, digamos, el tema de carreteras, escuelas, educación está fatal, y yo entiendo que esto no le compete tanto al Congreso como al Ejecutivo, pero aún así, dándose cuenta de lo que está sucediendo en el país, los diputados deciden darse este aumento salarial y ojo, el incremento es del 20, que ellos ganaban 29.150 aproximadamente, y ahora se dan un aumento de 46.700 quetzales. Y lo peor de todo es que lo hacen a las horas de la madrugada, cuando nosotros como ciudadanos pues no vamos a estar pendientes de lo que se está aprobando en el Congreso, y nos levantamos justamente una mañana de noviembre con la noticia de que los diputados habían dado este incremento de sueldo. Entonces creo que la verdad habla muy mal de los diputados, no solo por el aumento, porque creo que definitivamente tenemos que tener una conversación acerca de cómo se debe dar un aumento salarial para los diputados, porque no pueden ganar el mismo sueldo toda la vida. Sin embargo, es la manera en que lo hicieron es lo que denota que están desapegados de la realidad y que definitivamente hay algo que se está negociando bajo la mesa para haber hecho ese acuerdo. Manfredo Marroquín, estamos acostumbrados precisamente a eso, a negociaciones bajo la mesa, y es uno de los principales cuestionamientos que se le ha hecho a los diputados oficialistas, pues, en cuanto a que no hubo una negativa directa de parte de ellos o una protesta ante la decisión tomada. ¿Qué opinión le merece? Sí, aquí todos los diputados están siendo beneficiados con esta medida y no hemos visto realmente, excepto la acción legal que presentó el diputado Chic, es el único que ha tenido pues algo concreto que manifiesta su rechazo a esta medida. Lo demás son puras declaraciones que sabemos que con eso no se va a cambiar la realidad de este aumento. Y yo te diría que lo que más lastima a la población es que el país no avanza, el país está estancado, en términos de infraestructura está colapsado, no estancado, está colapsado. Y quisiéramos ver más acción de parte de los órganos del Estado, tanto del Ejecutivo, obviamente el Ejecutivo, porque ser Ejecutivo tiene más responsabilidad, pero también legislativo. Y yo he conocido muchos casos de países que están también en una situación, estando en una situación de colapso de inversión en infraestructura pública, salen avante juntos. O sea, el Congreso aprueba medidas excepcionales para salir de los litigios legales de obras que están abandonadas, estancadas, y se aprueban medidas excepcionales para que se pueda dar una ejecución rápida. Pero aquí no vemos nada de eso. Es un Congreso sin iniciativa, realmente sin creatividad, y entonces se vuelven cómplices de la ineficiencia de todo el aparato del Estado. Entonces no son merecedores de este aumento. Ojalá se lo hubieran ganado el primer año, dando muestras de una agenda creativa, proactiva, pero no hemos visto eso. Así que yo te diría que por eso lastima tanto este aumento de salario, porque es desmedido, al final los ingresos netos van a ser el doble de lo que tienen ahora, más de 60,000 quetzales. ¿Y cuál es el desempeño de los diputados? Pues a la luz del público es un mal desempeño. Entonces, esa es la situación. Fernando Bon, ustedes desde Congreso Eficiente hacen un monitoreo constante del trabajo del Congreso de la República. En ese sentido, ¿cómo se contrapone? ¿Es eficiente el Congreso? Pues la población dice que no, Manfredo Marroquín dice que no, seguramente Paulina también coincide con nosotros en cuanto a que no. Se percibe que no. ¿Cómo se contrapone esto con
el incremento salarial que se han recetado. Sí, primero hay que mencionar que no existe una sola herramienta única que muestre eficiencia o no. Pero nosotros a lo largo de los años hemos ido desarrollando pues distintas herramientas que pueden guiarnos a pensar si el Congreso está siendo o no eficiente. Las más básicas, por decirlo así, digamos, es ver el nivel de asistencia que tienen los diputados al Pleno del Congreso, evaluar la asistencia de los diputados a las comisiones de trabajo, que son una cuestión del Congreso que pasa muy desapercibida a ojos del público, pero que a nosotros siempre nos ha parecido que realmente es el corazón del Congreso, porque es donde se analizan las iniciativas y es donde se deberían de hacer los estudios técnicos que respalden a las iniciativas de ley. Pero otra muy interesante es, seguimos con esto de las comisiones, ver si realmente las iniciativas que se aprueban como decretos cumplen con los requisitos, al menos de forma, que le indica la ley orgánica del legislativo que deben llevar. Por ejemplo, si la iniciativa se presentó con estudios financieros, nosotros en el análisis que hicimos del año pasado, 18 de los decretos que se aprobaron en la iniciativa no llevaban estudios financieros que respaldaran la iniciativa. Y 31 no llevaban estudios técnicos tampoco que respaldaran la iniciativa. Entonces, lo que mencionaba Manfredo también hace un momento, el incremento de salario, además de que, como decía Paulina, sí hay que discutirlo y yo estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis si realmente había o no que hacerlo, pues tiene que tener un respaldo técnico y tiene que tener bien especificadas todas las fuentes de financiamiento y su impacto en las finanzas del Estado. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver que la mayoría de los decretos que se aprueban, su iniciativa no va respaldada de estudios técnicos, no va respaldada de estudios financieros, no dice de dónde va a salir el financiamiento para ponerla en marcha, no podemos hablar de un Congreso que sea eficiente. Paulina Briz, si Fernando Bon nos está diciendo que no se puede hablar de un Congreso eficiente, entonces, ¿qué nos queda? Lo que precisamente la población está cuestionando es que hubo una negociación entre los diputados y se acordó pues o el pago, el incremento salarial a cambio de apoyar otras iniciativas que están dentro de la agenda legislativa que estarían de alguna manera beneficiando al Ejecutivo en cuanto a continuar con su plan, pero no tenemos certeza tampoco que eso suceda y que eso sea en beneficio de la población. ¿Qué nos queda entonces para poner sobre la mesa? ¿Qué nos queda? Es una pregunta muy interesante porque en realidad muchas personas, nosotros desde el movimiento, en esta última semana hemos recorrido varios puntos de la ciudad preguntándoles qué piensan del aumento de sueldo de los diputados. Y la mayoría de personas lo que nos comentan es que no tienen ningún interés, que esto es lo mismo de siempre. Y entonces hay una apatía por tratar de resolver lo que está sucediendo. Entonces nosotros como movimiento lo que creemos que queda es que como ciudadanos que fiscalizamos las acciones del poder público, es eso lo que tenemos que hacer, alzar la voz, demostrar qué es lo que está mal, demostrar estas negociaciones que se están dando en altas horas de la madrugada, que van en contra de los intereses ciudadanos, y creo que eso es lo que nos queda, como ciudadanos realmente ponernos de acuerdo para ejemplificar, para hacer más grande lo que está pasando dentro del Congreso y no quedarnos callados, porque justamente por quedarnos callados es que suceden estas situaciones, porque justamente, como lo comentaban mis compañeros anteriormente, este aumento salarial se dio en noviembre y hasta ahora que aparece este acuerdo que firma la Junta Directiva del Congreso, que se salta lo que también menciona la Corte de Constitucionalidad, es que como guatemaltecos empezamos alzar la voz para demostrar que estamos en contra de esta situación. Entonces, desde el movimiento creemos que lo que debemos hacer es fiscalizar las acciones del poder público, poner el dedo en las personas que recetaron este aumento salarial y definitivamente alzar la voz y demostrar que como ciudadanos estamos en contra, porque al final del día hay algo que tiene que quedar muy claro
es que el Congreso representa los intereses ciudadanos, no representa los intereses personales de los diputados. Entonces, por lo tanto, los diputados deben de responder a los intereses ciudadanos. Manfredo Marroquín, si no hay luz verde en cuanto a las medidas legales presentadas en rechazo al incremento salarial, la misma pregunta, ¿qué nos queda entonces? Efectivamente, yo creo que los diputados están conscientes de que esta medida les ha desgastado mucho, pero no ven todavía esa insatisfacción de la gente manifiesta en las calles, rodeando el Congreso, como sí ha pasado en años anteriores. Entonces yo te diría que ellos están contribuyendo a que esta efervescencia vuelva a surgir, porque la gente la está pasando muy mal, la inflación continúa. eh, eh, Recordemos que recién se decretó un aumento al salario mínimo del 10% y la gente dice, ¿cómo es que yo apenas logro percibir lo que es la inflación al año, un poco menos del 10%, y ellos se autorrecetan casi el 100%? Entonces, son hechos que de verdad indignan y que yo espero que la población se active protestas ciudadanas, porque hemos visto también que solo con la gente en las calles las cosas o se frenan cuando son muy malas o se impulsan cuando es algo que ellos no está en su agenda y la gente demanda. Así que yo te diría que la única clave para salir de este deterioro es que la gente se active. Ahora, quiero preguntarle y poner sobre la mesa lo siguiente, ¿cómo puede activarse la gente si se percibe que de alguna manera se ha perdido la confianza? Por un lado, los diputados del partido oficial guardaron silencio y luego salen en conferencia de prensa anunciando que van a donar el salario, el incremento salarial. Y luego, esta semana en conferencia de prensa, se le pregunta al presidente lo mismo, ¿por qué guardó silencio en su momento y cuál es su reacción ante este incremento salarial? Y él dice, pues, que apoya a la bancada y destaca que ellos no estaban de acuerdo con ese incremento salarial, pero más allá de eso, no se ven declaraciones contundentes como se observaron en el pasado con otras medidas. ¿Cómo queda esto ante la población y ante la confianza que se depositó en su momento? Fernando Bon. Desmenucémoslo por puntos. Primero voy a repetir un poco lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la negociación, siempre para ver cómo pasó algo, hay que ver el contexto en el que se llevó a cabo, el momento, el lugar y qué más estaba pasando en ese momento. Ese día de la aprobación del aumento, recordemos que se aprobaron las reformas a la ley contra la delincuencia organizada, se aprobó la ley de la Policía Nacional Civil y se aprobó el presupuesto general de la Nación. Pareciera que fue un bolsón de iniciativas que se negociaron todas en conjunto para pues que cada uno de los sectores o bloques, porque ya no sabemos si son bloques o semibloques a veces en el Congreso, estuvieran de acuerdo. Entonces salir a decir por parte del oficialismo a mí, y yo creo que ha sido a los que más fuertes les ha pegado este aumento, porque sobre todo recordemos que después del último periodo electoral se ofrecía austeridad. Entonces, salir a decir ahora que yo no estaba de acuerdo con ese aumento, si yo los he invitado en anteriores entrevistas a la población a ir a revisar el video en YouTube, en donde está el momento en que se aprueba la enmienda donde se incorpora el aumento. En ese momento, ningún diputado levantó la mano para pedir discutir esa enmienda y negarse a ella. Entonces, si yo estaba tan en contra, ¿por qué en su momento, en el momento adecuado, hablando de tiempos legislativos, por qué no lo hice? No lo hice saber expresamente.
Entonces, por una parte eso, y luego mencionabas también al presidente, y yo creo que lo que sí nos ha quedado bastante claro con el primer año de esta legislatura y lo que ya llevamos de este año, es que la comunicación entre el legislativo y el ejecutivo parece o no existir o parece ser un teléfono descompuesto. Eh, Nosotros lo hablábamos del año pasado, fue un primer año de gobierno en donde el gobierno mandó, no voy a decir ninguna, porque sí hubo alguna que otra iniciativa al Congreso, pero no hubo ninguna iniciativa proveniente del Ejecutivo que realmente fuera en vías de lograr una agenda como país o la agenda que propone el Ejecutivo en el Legislativo. No existe esa agenda. Entonces yo creo que esa comunicación no existe y pues hoy en día pues el presidente tampoco puede salir a pelearse con su bancada, que es lo único que tiene de representación en el legislativo. Entonces, al final de cuentas, la población yo creo que está a la espera de líderes y, y viniendo un proceso electoral pues tan atropellado, si bien se destacaron en su momento algunos líderes, hoy en día estos ya se cayeron de donde estaban y entonces es más difícil saber a quién seguir. Por eso es tan importante los espacios donde podamos discutir qué es lo que está pasando, lo que realmente está pasando y más allá de la aceptación que tenga el Congreso o no, ver con números y con datos y con acciones quién nos está diciendo la verdad y quién no. No hay que dejar de lado las declaraciones que dio el presidente del Congreso justamente en este tema y por supuesto también el silencio de otros diputados de oposición hasta este momento. En ese sentido, Paulina Abrís, ¿hay falta de coherencia entre el discurso y los hechos y cómo impacta eso en la población? Sí, yo creo que definitivamente hay una falta de coherencia en el discurso que han dado algunos diputados dentro del Pleno del Congreso o fuera del Pleno, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, con la bancada oficialista, tal como lo mencionaba Fernando, digamos, hace unos años, cuando se hablaba del aumento al presupuesto, algunos de los diputados oficialistas el día de hoy, pues estuvieron en contra de ese aumento de presupuesto al punto al que se llegó a quemar el Congreso. Y el día de hoy vemos un total silencio, vemos que después de que se nota este descontento ciudadano, pues salen a dar declaraciones acerca que van a donar su salario a los bomberos municipales, si no estoy mal, pero al final del día, a ver, los diputados lo que tienen que hacer es ir a legislar a favor de los ciudadanos. Ellos no tienen que venir con su aumento a dar donaciones, ellos no tienen por qué hacer caridad con su sueldo, lo que tienen que hacer es realmente legislar a favor de la ciudadanía. Y si bien es cierto que desde estas controvertidas elecciones que tuvimos hace ya 2 años, pues se había prometido una agenda bastante, y digo bastante clara entre comillas, el día de hoy no la estamos viendo. No la estamos viendo aplicándose en el Congreso, no vemos a una bancada oficialista que realmente lleve una agenda legislativa coherente. Muchas de las iniciativas, pues como mencionaba Fernando, por ejemplo, vienen de administraciones anteriores. Por ejemplo, hablemos de la famosa y controvertida ley de competencia. Esta no nace del oficialismo, esta nace de otros partidos que la presentaron anteriormente. Entonces sí hay una falta de coherencia en el discurso que se da en diferentes medios de comunicación o que vemos en las redes sociales de los diputados y con lo que realmente está pasando. Y no me gustaría quedarme solo con el oficialismo, porque también hay otros diputados de oposición que realmente tampoco han hecho mucho para contrarrestar todo lo que está sucediendo en el Congreso. Entonces, esto no es algo de si es el oficialismo o si es la oposición, es un tema de los 160 diputados que realmente no se han puesto a trabajar por los intereses de la ciudadanía. Entonces, al final es lo que hemos platicado durante toda la entrevista. Vemos diputados que llegan o no, porque también hemos visto ocasiones en las que simplemente deciden no llegar a hacer su trabajo en el Congreso y al momento de querer pues pasar una iniciativa de ley
o firmar algún decreto, pues realmente son iniciativas que se quedan muy cortas, que realmente no tienen ningún beneficio concreto para la población. Entonces, definitivamente yo sí creo que ha habido una falta de coherencia con el discurso que vemos en redes sociales más que todo, y con las acciones que están tomando en el día a día en el Congreso. Para ir concluyendo, Manfredo Marroquín, entonces, dejándole clara a la audiencia las alternativas que hay, ustedes tienen acciones legales, están esperando respuesta definitiva de la Corte de Constitucionalidad, pero ¿cuál es el panorama que ustedes prevén a corto y mediano plazo? Bueno, como dije al inicio, nuestra acción legal, bueno, hay que recordar que ya tuvo un 50% de éxito, digamos, porque recordemos que no era solo el aumento salarial, también pretendía una indemnización. Indemnización. Uh-huh. Eso sí fue amparado por la CC, digamos que quedó el otro 50% que correspondía al tema salarial. Todos los argumentos están para que la CC falle a favor del amparo que presentamos. Yo la verdad, por eso te reitero, si en Guatemala hubiera un Estado de Derecho real, pues no tendríamos ninguna duda de que eso va a ser así, pero ya nuestra experiencia es que muchas de estas resoluciones se negocian políticamente, y por eso todavía nos queda esa duda. Pero al final, yo te digo que el saldo es, no, el aumento, digamos, es porque la gente vive el día a día, la mayoría está en la sobrevivencia, pues lastima mucho el tema, digamos, dinerario, lo que representan los ingresos de cada diputado. Pero no, el costo más alto que vamos a pagar como país es el deterioro de las instituciones, la, la credibilidad que van perdiendo con este tipo de medidas. Ese es el costo más alto, porque ya es una democracia devaluada frente a la población, que ya no tiene credibilidad, que ya no tiene estima para la población. Ese es el peor precio que vamos a pagar, y otra vez estamos frente a un legislativo que carece de agenda clara, que no tiene propuesta, si bien el Ejecutivo es lento, no tiene claridad tampoco, pues el Legislativo no vemos cómo contribuyen ellos a salir del pantano en que estamos en muchas áreas, sobre todo en infraestructura. Así que yo te digo que ese es el precio más alto. Ojalá que tengamos un fallo favorable de la CC, porque también los argumentos para no haber fallado aún son débiles, hacen quedar muy mal a la Corte de Constitucionalidad, decir que habían dos magistrados que no habían leído todavía detalladamente el caso. Imagínate ese argumento. Así que esperemos que esto venga muy pronto. Digamos, para entenderlo mejor, en términos legales, sí hay argumentos y se esperaría una respuesta positiva de parte de la Corte de Constitucionalidad. En términos políticos, por las negociaciones que se pueden dar o que estamos acostumbrados a ver, podría ser que no. Exactamente. Si la CC le hace los mandados al Congreso, literalmente, pues lo vamos a ver. Y en ese escenario, ¿ustedes han pensado en más acciones o ya no cabe ninguna? Hasta ahí se quedaría. Bueno, ahí ya solo cabría la acción ciudadana, pues que la gente sea un poquito más proactiva en su demanda, en su protesta, porque ya vemos que solo estando el pueblo en las calles es que los políticos medio actúan. Uh-huh. A ver, Fernando Bon, ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva del monitoreo que realizan estos dos escenarios que acabamos de plantear? Hay que tomar en cuenta también que estamos a las puertas de una nueva elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
eso también abre otra discusión y pone el panorama, otro tipo de negociación, y pone el panorama que mencionaba con anterioridad Manfredo, de que la elección sea más política que técnico-jurídica. Yo también quisiera resaltar que si bien el tema financiero es el que más mueve a la ciudadanía y es normal, sé que tiene repercusiones políticas, pero también las repercusiones financieras a nivel de finanzas del Estado es muy grande. Si nos vamos a los datos más en bruto, los diputados tenían un salario base de 9.550 quetzales. Hoy en día es de 46.700, o sea, un aumento de 389% en el salario base de los diputados. Y se mantuvieron las remuneraciones que ya tenían con anterioridad. Nosotros en su momento hicimos el cálculo porque según lo que decía el acuerdo, se tenían que igualar todas las remuneraciones y retribuciones de los magistrados. Entonces, si se hacía ese cálculo, era de 51.000 quetzales el sueldo final. El problema es que no, solo se igualó el salario base, pero todas las retribuciones que ya tenían los diputados, esas se mantuvieron. Y por eso vemos sueldos ahora de 66.000 quetzales y hasta el presidente que va a llegar a ganar casi 100.000. ¿Por qué hablo de esto? Porque al final, solo tomando en cuenta que todos los diputados fueran diputados rasos, como se suele decir coloquialmente, el incremento en el gasto es de más de 71 millones al año, solo en concepto del aumento de salario de los diputados. Además, hay que tomar en cuenta que esto abrió la puerta, el techo para los empleados del Congreso suba y puedan hacer efectivo el aumento de 10% anual que ellos tienen por ley. Porque aquellos que ya habían llegado al tope que se puso, que era como límite, no podía ganar más que un diputado, hoy en día ya pueden llegar hasta los 66 cuando antes estaban en 30. Entonces realmente las repercusiones financieras son bastante altas y estoy de acuerdo. Claro, al final de cuentas no hay que olvidar de dónde vienen los ingresos del Estado. Entonces estoy de acuerdo que al final de cuentas yo creo que la última opción es que la ciudadanía esté más pendiente. Hay que exigirle, y yo sé que al final de cuentas es bien difícil exigirle al Congreso porque son 160, entonces se diluyen las responsabilidades. Pero si nosotros identificamos quiénes son los que de verdad, pues al final de cuentas nos están representando, yo creo que debemos hacer las exigencias por esa vía como ciudadanía. En ese escenario, Paulina Briz, si no vemos liderazgo de parte de la oposición para decir que no y dar marcha atrás, no vemos liderazgo de los diputados oficialistas para decir que no, además son menos. Y si no vemos liderazgo de la presidencia de la República también para motivar a que digan que no, entonces, ¿qué nos queda? ¿Será que la ciudadanía va a decir que no y va a actuar? Sí, yo creo que la responsabilidad es de nosotros, de los ciudadanos. Nosotros desde el Movimiento Cívico Nacional hace una semana, pues abrimos una petición en contra del aumento de sueldo de los diputados, perdón. Hemos estado en diferentes puntos de la ciudad, como lo mencionaba anteriormente. Hemos estado en la zona 1, en el Mercado Central, en la Sexta, en la USAC, en Pasos y Pedales. Hemos estado en diferentes lugares en donde hemos podido coincidir con muchísimos ciudadanos y hemos hablado del tema, y todos están en contra de este aumento de sueldo. Entonces, sí desde el Ejecutivo, sí desde el Legislativo, sí desde las Cortes, no se está tomando acción para revertir este aumento de sueldo que es desmedido y, como lo mencionaba Fernando, tiene un gran impacto en las finanzas del Estado, pues entonces nos toca a nosotros los ciudadanos, como lo mencionaba antes, alzar la voz y ser pues las personas que exijamos a que se revierta este aumento de sueldo. Yo los invito a todos a que ingresen a las redes sociales del movimiento. Ahí van a poder encontrar el link de la petición en donde pues estamos exigiendo que se dé un paso atrás a ese aumento de sueldo, y esperamos próximamente poder ejercer esa presión en el Congreso, ir a presentar esas firmas tanto digitales como físicas que estamos recolectando a los diputados, ya sea la Junta Directiva del Congreso o algún grupo de diputados en específico. Eso todavía lo estamos
pues platicando aquí en el movimiento cuál va a ser el mejor acercamiento que vamos a tener, pues para demostrar ese descontento ciudadano que existe, porque existe y es grande. Entonces, pues esperamos próximamente poder tomar esas acciones y los invito a que nos ayuden a firmar esta petición para poderla presentar al Congreso. Más organizaciones han hablado de realizar movimientos ciudadanos. Por ejemplo, los 48 cantones ya se pronunciaron también. Sus líderes anunciaron movilizaciones para esta semana. El asunto es, ¿será que el mensaje llega a toda la población y se logra un movimiento que en realidad ejerza presión sobre los funcionarios públicos y los diputados del Congreso de la República? En este caso, ya para concluir, en una línea, Manfredo Marroquín, dejemos encendida la luz. ¿Qué se necesitaría para eso? Bueno, sí, yo creo que el punto de cierre de esto va a ser el fallo de la CC. Creo que si la CC concluye o no da el fallo favorable al amparo, pues ahí se cerraron todas las puertas de las vías institucionales, y creo que ahí es donde los llamados que hay son los que pues ojalá provoquen una movilización ciudadana para que esto no quede como un hecho más que pasa sin pena ni gloria, y espero que por lo menos esto también comprometa un poquito más a los diputados a pegarse a una agenda que sí sea de interés de la población. Yo creo que los diputados con esto ya marcaron un parteaguas, ya se volvieron una legislatura más como las anteriores, legislaturas que salieron sin ningún aprecio, muy devaluadas, y yo diría que ahora ojalá su actitud sea de compensar a la población. En una línea, Fernando Bon, sus conclusiones. ¿Hay posibilidades todavía de cambiar el rumbo? Pues yo creo que la vía institucional, como dice Manfredo, se cierra con la Corte de Constitucionalidad, como normalmente pasa en este país. Y a la población le dejaría una frase: ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué aumento? ¿Qué más me van a dar? Y denme algo mejor. Porque cuando pedimos eficiencia no estamos pidiendo más decretos. Pedimos que los decretos que se aprueben sean buenos, que sean útiles y que se puedan poner en marcha sin mayor dificultad, y que no solo también entorpezcan más y enreden más el marco jurídico del país. Entonces yo creo que con eso los dejaría. ¿A cambio de qué? Bien, y Paulina Briz, conclusiones. Sí, yo creo que como ciudadanos debemos de alzar la voz, debemos de demostrar ese descontento ciudadano que hay con el aumento de sueldo y con todo lo que ha estado pasando en esta legislatura, ¿verdad? La falta de diputados que realmente legislen a favor de los ciudadanos. Hoy más que nunca debemos de unirnos para exigir que se revierta este aumento de sueldo, y aunque, como lo mencionan mis compañeros, todo para en la Corte de Constitucionalidad, pues la voz ciudadana también cuenta. Entonces, los invito a que se sumen a firmar la petición del movimiento y que nos unamos para revertir lo que se dio el pasado noviembre en las altas horas de la madrugada en el Congreso. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, y a la audiencia también gracias por su sintonía. Estaremos pendientes de lo que suceda con la Corte de Constitucionalidad y también el anuncio de diferentes organizaciones para pronunciarse y manifestar en contra del incremento salarial de los diputados. A nuestros 3 invitados, muchas gracias de nuevo. Gracias. Pues, muchas gracias por el espacio. Gracias. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.